Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Recién llegaba Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y aseguraba, es más, afirmaba, juraba que terminaría con el tema del huachicol. Se fue y luego ¿sabe qué pasó? Nunca se terminó, obviamente, en el sexenio, sino que lo peor, hoy lo encontramos el huachicol fiscal, sí, grupos delincuenciales dentro de este gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación. Un segundo tema a abordar aquí en Mega Noticias es el sueño americano. ¿Es una realidad o simple y sencillamente una fantasía? Un sueño que para muchos nunca llega. Mueren en el intento, otros simple y sencillamente son expulsados de ese país. El tercer y el último tema a abordar hoy aquí, el Estado vigilante. Cada vez nos pide más información el gobierno federal sobre nuestras huellas dactilares, el iris, que con el propósito, dicen ellos, de evitar ser víctimas de la delincuencia. Pero la pregunta es, ¿quién protege nuestros datos personales? Se encuentra hoy dentro del gobierno estos grupos delincuenciales dedicados al huachicol fiscal. En situaciones no han disminuido, al contrario, se ha disparado. Este es un trabajo de mi compañero Jorge Camarillo. La ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos continúa como una actividad delictiva recurrente en la entidad guanajuatense, pese a que han transcurrido 7 años desde que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se prometió erradicar el fenómeno del llamado huachicol. El robo de combustible no solo persiste, sino que mantiene un impacto económico y de seguridad pública en diversos municipios del estado. Vamos a poder ahorrarnos alrededor de 50,000 millones de pesos por evitar el robo de combustible. El robo de hidrocarburos se consolidó en Guanajuato como una de las principales fuentes de financiamiento para grupos criminales. La ubicación estratégica del estado, atravesado por una red de ductos que transportan gasolina y diésel hacia el centro y occidente del país, lo convirtió en un punto clave para la ordeña de ductos. En lo que va del año 2025 y principios del 2026, el gobierno de Guanajuato, en colaboración con fuerzas federales, ha registrado cifras récord en la recuperación de combustible robado, superando los 3 millones de litros asegurados en diversos operativos hasta mediados del año 2025. Se está trabajando arduamente, en promedio se desactiva una toma al día en el estado de Guanajuato. A pesar de estas medidas, especialistas en seguridad advierten que el combate frontal requiere también acciones estructurales, combate a la corrupción, fortalecimiento de las policías locales y desarticulación financieras de las redes delictivas. El presidente López Obrador se comprometió a literalmente borrar del mapa el huachicol. Y quiero decir que 7 años es lo que más ha crecido en esta administración históricamente, a nivel federal. La continuidad del huachicol evidencia que no se trata únicamente de un delito aislado, sino de una economía ilícita, con capacidad de adaptación. Las redes criminales modifican rutas, métodos de extracción y mecanismos de distribución para evadir la vigilancia. Mientras tanto, comunidades enteras siguen expuestas a riesgos como explosiones, contaminación ambiental y enfrentamientos armados derivados de la disputa por el control territorial. 7 años de la promesa de erradicación, el reto para Guanajuato no solo es contener la ordeña de ductos, sino desmontar la estructura criminal que la sostiene. La evaluación de objetiva de resultados y el fortalecimiento institucional serán determinantes para evitar que el robo del combustible continúe como una actividad permanente en Guanajuato. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Esta política, este gobierno antiinmigrante que encabeza Donald Trump, hace cada vez más difícil que el llamado sueño americano se haga realidad para muchos mexicanos. Durante generaciones, la frase "el sueño americano" ha sido una brújula para millones de personas que parten de México y otros países buscando una vida mejor al norte del continente. Duramos 2 días y medio para llegar al estado de Tijuana.
y de ahí nos estaba esperando un coyote para cruzar la frontera hacia California. De acuerdo con los datos más recientes, Estados Unidos reportó 237.565 encuentros en la frontera durante 2025, una cifra que representa el nivel más bajo en más de medio siglo. Este número contrasta de manera contundente con el año 2024, cuando las autoridades fronterizas documentaron más de 2 millones de cruces irregulares. Yo emigré igual como todos por la misma necesidad, por falta de apoyo. El miedo a redadas migratorias, detenciones y deportaciones sigue acompañando a quienes viven sin documentos. Muchas personas no están saliendo como antes. De hecho, muchos padres no mandan a sus hijos por miedo de encontrarse agentes de migración. Sin embargo, el acceso a servicios, infraestructura y salarios más altos es un factor decisivo, lo que en muchos casos justifica la travesía americana. Allá se vive bien, trabaja bien, pero tienen que trabajar mucho. La mayoría de los migrantes, sobre todo los indocumentados, rara vez disfrutan plenamente la vida estadounidense. Es una rutina, es el trabajo, la casa, llegar, prepararte para el siguiente día. Hoy en día, el mito de trabajo seguro y casa propia en pocos años se ha mermado, pues claramente Estados Unidos se ha vuelto más caro, más competitivo, más exigente. El sueño no ha muerto, pero es más difícil y más costoso alcanzarlo. Aquí nosotros vivimos, trabajamos para sobrevivir. Todo está muy caro. Un trabajador sin estudios en México puede ganar entre 8,000 y 12,000 pesos mensuales. En Estados Unidos el salario mínimo genera entre 2,000 y 2,400 dólares mensuales. Esto significa alrededor de 40,000 a 45,000 pesos mexicanos. El sueño americano no es una mentira, pero tampoco es la postal dorada que muchos imaginan. Lo que sí es innegable es que en pleno 2025 Estados Unidos sigue siendo una tierra de oportunidades, pero también de retos que pueden quebrantar incluso al más fuerte. El sueño existe, pero no es para todos. Mega Noticias, Alejandro Zapata. Y a pesar de todos esos obstáculos, déjeme decirle, hay muchas personas que lo intentan una y otra ocasión. Un segundo tema, la información que solicita el gobierno federal o estatal para hacer trámites, ellos nos argumentan que para tener pues una mayor seguridad. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos, ¿en manos de quién están nuestros datos personales? 2026 es un año importante porque las personas tendremos que darle más información personal al Estado mexicano a través del registro de líneas de celular, a través de la CURP biométrica, pero también tramitando una tarjeta que nos dé acceso a servicios de salud. Hoy, entregar nuestros datos biométricos no es una opción, es una obligación enmarcada en la ley y muy pronto será la única forma para acceder a programas y derechos que el Estado debe brindarnos. A partir de 2026, todas las personas tendremos la obligación de compartir datos biométricos con el gobierno federal para actualizar la clave única del registro de población. Contar con herramientas efectivas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y garantizar el derecho a la identidad y la protección del Estado usando la CURP de manera generalizada. Registro de celulares, CURP biométrica, trámites para una tarjeta única de acceso a servicios de salud. Es información que tenemos que darle al gobierno, un gobierno que cada vez acopia más información de las personas que vivimos en este país. El 9 de enero inició con el registro obligatorio de las líneas de celulares para que antes del 30 de junio, quienes radiquen en territorio mexicano deberán vincular cada número a la CURP y a los datos biométricos de su titular o la compañía telefónica cancelará el servicio. Lo que estamos haciendo es que este registro es parte de una estrategia integral más amplia contra la extorsión y justamente lo que estamos haciendo en colaboración con las compañías telefónicas es bloquear las señales en los centros penitenciarios y la finalidad última es que todos podamos utilizar nuestros servicios en un clima de mayor seguridad y confianza al eliminar la capa de anonimato que venía existiendo en la amplia mayoría de las líneas telefónicas en nuestro país. Unidad de Investigación de Mega Noticias. Volvemos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.
Los sucesos más importantes, cada hora en Mega Noticias. Cortes informativos de lunes a viernes, con todo lo que tienes que saber de León. Desde las 6 de la mañana, la información, la realidad que te rodea, lo que de verdad importa. Cada hora es ahora. Mega Noticias León. Mega Noticias. Congela tu tarifa con Mega. Paga tu anualidad por adelantado y llévate el doble de megas de velocidad. Mes 13 sin costo y una película de renta cada mes.